Durante estas semanas hemos estado ah, conversando acerca de la persona de Jesucristo con la serie Él es. Nuestro versículo lema es Juan 20:31, que dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. No crean en Jesús, sino que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Esto es mucho más que repetir la frase yo creo en Jesús como mi Salvador. Porque a veces eso que muchos hemos repetido y muchos repiten constantemente, lo cual es una verdad, para muchos eso se convierte en el todo de su relación con Dios. Porque qué lindo es saber que tenemos un Salvador. Tanto es así que hay gente que llega a considerar al Señor como un salvatandas. Han escuchado la expresión, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez, me incluyo yo respondiendo afirmativamente, nos hemos hallado en una relación con el Señor en que vemos al Señor como un salvatandas? ¿Estamos en problema? Acudimos a Él. Y Él, que es todo amor, no nos rechaza, sino que nos recibe, nos escucha, y si es conforme a su voluntad, nos salva la tanda. Esto tiene que ver con algo más. Es creer profundamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey prometido, el Salvador del mundo, el Señor de todo, incluyendo nuestra vida. Y al reconocer esto, yo someto mi vida a Él para vivir haciendo su voluntad, para que tenga yo una vida plena y abundante. No es solamente tener la conciencia tranquila porque mis pecados fueron perdonados y ya, como si eso no tuviera alguna implicación práctica para mi vida cotidiana. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, y al creer en Él yo puedo tener vida. El tema de hoy es la vid verdadera. Es un pasaje muy conocido, es una alegoría, alguna ilustración que Jesús pone para hablar acerca de Él, del Padre y de nosotros. En primer lugar, esto está en Juan 15, en primer lugar, el primer punto al que me voy a referir es que este pasaje nos habla de una conexión firme, una conexión firme. Nosotros vivimos en una época conectados. Acá particularmente a veces llega y a veces no llega la señal, depende para dónde sopla el viento y con la compañía con la que uno tenga el contrato telefónico con internet. Pero durante la pandemia hemos tenido que hacer cosas distintas para poder permanecer más conectados. Reuniones de iglesia, de trabajo, de estudio, clases, cumpleaños. ¿Cuántos celebraron cumpleaños virtuales? Todo el mundo detrás de una pantalla. Esos cumpleaños eran tristes porque convenía si uno estaba del lado de la pantalla donde estaba el queque. Porque si usted no tenía el queque enfrente suyo, era un cumpleaños raro. Era un cumpleaños raro. Claro, para muchos era una ventaja, porque entonces el regalo tenía que ser virtual. Se salvaron a los que les regalaron bitcoins o esas cosas que dicen que son plata. Vivimos en una época en que el mundo está más conectado, pero la gente se siente más aislada que nunca. Pasamos conectados 24 horas con los teléfonos inteligentes que a veces nos hacen más tontos. Vivimos con índices donde la gente se siente en soledad y cae en depresión por no poder entablar relaciones significativas, duraderas.
A veces esta conexión virtual está lesionando nuestras conexiones entre nosotros los seres humanos. Y lo mismo pasa desde siempre con el ser humano y Dios. Habiendo canales para estar conectados, nos desconectamos de Él. ¿Cuántos alguna vez se sintieron desconectados del Señor? Y no porque el Señor quitara la señal, sino porque nosotros hicimos cosas que nos alejan de Él. El primer punto es una conexión firme. Y Jesús empieza en el verso 1 al verso 3 y dice así: yo soy la vid verdadera. Tal vez hasta los últimos años se ha popularizado en algunos pocos lugares el cultivo de uvas, sembrar viñas, vides. Y ya tenemos gente que produce uvas acá en Costa Rica. Hay viñedos incluso. No son muchos, tal vez no son como los de otras regiones del mundo que son más aptas, pero me imagino que también habrá variedades de uvas aptas para sembrar en algunos lugares del país. Recuerdo que hace, no sé, 14 años en un viaje misionero estuvimos en un lugar llamado Bari, en Italia, con un montón de jóvenes de muchísimos países de Europa. Los ticos que estábamos éramos los únicos latinoamericanos y en ese lugar habían plantaciones, habían viñedos, habían plantas de uva. Yo nunca había visto eso, o sea, para mí era totalmente nuevo y hermoso. Pude entender algunas cosas, como esa planta, tal vez la comparación que voy a hacer es como muy grosera, ¿verdad? Pero bueno, esa planta era como ver una chayotera y en lugar de que colgaran chayotes, colgaban racimos de uvas. Pero eran impresionantes las cantidades de racimos de uvas que colgaban de una vid. Todas las ramas producían y nos dijeron no se acerquen mucho, no tomen muchas fotos porque esto lo cuidan aquí mucho, ¿verdad? Entonces yo deseaba grabar un video ahí y en cierta forma poder mostrarlo. Pero pueden buscar videos en internet. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El verso 2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Jesús como que no tuvo mucho tacto, ¿verdad? Si Jesús hubiera sido tico, a los ticos nos cuesta mucho llegar al punto. ¿Sí o no? Le damos vueltas a todo y a algunos nos cuesta mucho así decir las cosas que hay que decir como hay que decirlas. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Si Jesús es la vid, el Padre es el labrador, ¿quiénes somos nosotros? Los pámpanos, las ramas. Y evidentemente, ¿qué se espera de una vid? Que dé fruto. ¿Y qué parte de la vid es de la que sale el fruto? De las ramas. Posiblemente usted ha tenido que podar un árbol, una planta para que pueda producir más, verse más bonita. Cuando hay ramas secas o enfermas, usualmente se cortan, se atienden. El Padre es el que hace eso con nosotros. Para resumir, una conexión firme nos muestra una necesidad que tenemos nosotros de una dependencia total de Dios. Necesitamos depender de Dios. Una conexión firme con Dios nos da la posibilidad de permanecer. Y en tercer lugar, nos da la capacidad de dar fruto. Sigo con el verso,
Bueno, este es el 3, creo. Sí, 3. Perdonen. Bueno, ya saben que a veces se me enredan los números y los copio mal. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Hay que ubicar este pasaje en un contexto para comprenderlo. Posiblemente son de los últimos momentos que Jesús está con sus discípulos. Algunos estudiosos lo ubican como parte de las enseñanzas que transcurren entre la última cena y lo que ocurre en el huerto del Getsemaní. Algunos incluso dicen que pudo haber ocurrido de camino al huerto del Getsemaní. ¿Del qué? Del huerto. Y que posiblemente, como Jesús tomaba de los aspectos que tenía a su alrededor para enseñar, posiblemente pudo haber pasado, dicen algunos. A mí no me consta, no estuve ahí, la Biblia no me lo dice. Pudo haber pasado incluso por donde habían vides, un viñedo, donde habían viñas, y tomar el ejemplo. Pero él les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y aquí se nos hace énfasis en la relación poderosa que ejerce la Biblia, la palabra de Dios, en su vida y en la mía, y cómo afecta esto nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos limpia el Padre, que es el que poda las ramas a usted y a mí? Con su palabra, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, no había enviado al Espíritu Santo. Posiblemente parte de esta revelación la entienden cuando el Espíritu Santo viene y los guía a toda verdad. Pero en ese momento Jesús les dice, la palabra es la que los limpia. La Nueva Traducción Viviente dice en Juan 15:3, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Todas mis enseñanzas es para que mantengan una comunión conmigo, para que lleven fruto, para que dejen que la palabra que les he hablado se haga vida en ustedes y estén limpios para dar fruto. Ese mismo, el verso 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El verso 5, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Jesús acá está hablando a sus discípulos en un momento clave. Si ubicamos este contexto, como dicen la mayoría de los estudiosos, entre lo que acontece en la última cena y cuando Jesús es tomado prisionero, es arrestado en el huerto de Getsemaní, son momentos de mucho, o sea, espiritualmente muy fuertes. Y no empieza, o sea, la última cena no es que llegaron, se sentaron, les pidieron qué quieren para comer. Bueno, de una cena de Pascua tradicional, tráigame pan y vino extra para celebrar aquí la cena del Señor. No fue así. O sea, eso era todo un ritual, no eran unos minutos, era tiempo, hubo tiempo para conversar. De hecho, en los capítulos previos al 15, en Juan, podemos ver algunos de esas enseñanzas que son súper relevantes para nosotros hoy. En los capítulos anteriores Jesús les dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Pero no me voy a regresar atrás. El verso 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y entonces, en nuestra relación con el Señor podríamos decir, en términos tal vez muy simples
y espero no sonar muy concho, que hay dos tipos de ramas. Las que son podaditas por la palabra, por el Señor, y están dando fruto, y entonces el Señor sigue trabajando en ellas. Y las que se desconectan, no llevan fruto, y entonces se secan. ¿Qué hace usted con las ramas secas de las plantas de su casa? Si todavía están media puestas en la planta, usted las termina de arrancar. Si están caídas, las recoge y las echa ¿a dónde? En la basura. En ese entonces, como aquí y en muchos lugares todavía hoy día, se echan fuera, se secan. Y todavía es muy común que se le prenda fuego a la basura de ese tipo. El segundo punto es permanecer en Él. Tenemos que tener una conexión firme con el Señor, tenemos que permanecer en Él. Y el verso 7 dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ah, ese sí me gustó, ese sí está bonito, ¿verdad? Ese sí es de los versos bonitos. Si permanecen en mí, pero la condición es permanecer en Él. Mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mucha gente saca este tipo de frases, ni siquiera el versículo completo, la frase, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahí está, Dios se comprometió y Dios no miente, pida, pida, pida. Y nosotros vemos a veces a Dios solo como alguien a quien pedir, pedir y pedir. Necesitamos estar conectados con Él y dejar que sus palabras permanezcan en nosotros, y entonces nuestras oraciones van a estar guiadas por la palabra, por el Espíritu Santo y con el único propósito de hacer la voluntad de Dios. Permanecer en Él, entonces, para permanecer en Él, la palabra es imprescindible. La oración es vital para permanecer unidos al Señor. En el comentario bíblico contemporáneo que ha sido escrito por teólogos latinoamericanos reconocidos como René Padilla y otros, si no me equivoco, me gustó mucho el comentario que voy a leerles. Ahí ustedes lo tienen en la pantalla. Dice: permanecer en Jesús significa permanecer en su enseñanza. Más que obediencia formal, significa que ella, la enseñanza de Jesús, la palabra, penetre la vida y nutra oraciones que concuerden con la voluntad divina. Por tanto, son efectivas. ¿Recuerdan cuando la palabra nos dice que a veces no recibimos porque pedimos mal, pedimos para satisfacer nuestros propios deseos? Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, el Padre contesta. Dice: alguien fructífero, continúo leyendo esta cita, dice, en tales términos demuestra ser discípulo de Jesús y glorifica al Padre. La pregunta es: ¿estamos siendo este tipo de cristianos? Y el tercer punto es dar frutos. Necesitamos una conexión firme, tenemos que caminar permaneciendo en Él por la vida cristiana y tenemos que dar fruto. No hay otro camino. Verso 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahora sí, ¿cuándo es glorificado el Padre? Cuando usted y yo damos ¿cuánto? ¿Cuánto? Mucho fruto. No es mucha ofrenda, aunque usted puede glorificar a Dios con su dinero también, con la manera en que lo administra. Y como parte de esa sabia y sana administración que usted hace, ejerce una mayordomía cristiana correcta, donde tiene para invertir en su familia, en los necesitados y en la obra del Señor.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Una vida cristiana sin fruto es como la rama que se seca y es echada afuera. Una vida cristiana que lleva fruto glorifica a Dios y refleja que somos verdaderos discípulos. Sobre el producir fruto, dice que es la evidencia de nuestra dependencia y relación con el Señor. Dime qué fruto estás produciendo en tu vida y te diré a dónde estás conectado. Apúntenla ahí, después se me olvida. Porque el fruto que Dios quiere que produzcamos refleja nuestra dependencia de Él, porque Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces la única manera de dar fruto en la vida cristiana es estando conectados a Él, permaneciendo en Él. Y eso se produce a través de una relación significativa con Dios. Y refleja que somos sus discípulos. No existe el cristianismo sin fruto. No existe. No existen discípulos de Jesús que no son fructíferos. Eso no existe. Si se es discípulo del Señor, si uno es cristiano, uno debe reflejar el fruto que mi conexión con Dios produce. ¿Quién de ustedes va al tomar agua a abrir una llave que está desconectada de la cañería? Lamentablemente hay mucha gente que dice ser cristiana y es como una llave en la ferretería. ¿Para qué sirve una llave en la ferretería? A menos de que sea la del fregadero donde almuerza el personal o la del lavatorio donde se lavan las manos. Esa llave no sirve más que para hacer inventario. Y lamentablemente hoy la iglesia se ha vuelto como esos acumuladores que les gusta tener inventario en la bodega, aunque ninguna pieza esté ejerciendo su función. Hay gente que prefiere, en serio, estar reunido con un montón de llaves de cañería, de las cuales no brota nada. ¿Cómo es su vida? Si usted fuera una rama de una vid, que Jesús nos compara con eso, ¿qué tal va el racimito de fruto que está produciendo? Y es serio, nos confronta. A mí me confronta esto montones. Yo hoy reconozco que tal vez en este momento de mi vida no estoy siendo todo lo fructífero que podría ser. Y es un desafío para mí. Producir fruto es nuestro propósito para dar gloria a Dios y refleja que somos discípulos del Señor. Verso 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. El verso 10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir de obediencia al Padre? Jesús. Él es nuestro modelo a imitar. Ahora sí, ¿cómo estamos en ese proceso de imitar a Jesús en obedecer la palabra del Señor? ¿Cómo está usted? Permanecer en su amor es posible tomando como modelo la relación entre el Hijo y el Padre, entre Jesús y Dios Padre. Es obedecer la palabra como Jesús.
Y eso se refleja en nuestra vida espiritual, se refleja en el fruto que producimos y en nuestras relaciones. Porque hay gente que cree que puede dar fruto a la incógnita. No, esto es algo entre Dios y yo. De fijo, porque nadie se da cuenta que usted es cristiano. Pero entre Dios y usted se van a arreglar un día. Yo sé que un día me va a tocar estar delante del Señor y ¿qué le voy a decir? No hay nada que decir, ya todo está hecho. Yo ya tomé mis decisiones. Para cuando llegue ese momento, no hay hablada, mire, Señor, o sea, usted sabe. Y el Señor le va a decir, sí, yo sé, y lo sé todo. Verso 11, continúo, voy rápido, ya casi termino, unos minutitos. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Las enseñanzas previas está hablando, ahora incluye esta de la vid verdadera. Uy, qué alegría, Señor, hoy me doy cuenta que no estoy produciendo fruto y podría estar a punto de que me poden o que me eliminen. Y lo que Jesús dice es muy lindo. En la versión, en la Reina Valera del 60, dice este versículo 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y esta es la relación que debe preocuparnos. Que el gozo del Señor sea lo que dé alegría a nuestra vida. No como cantaban unos, que era Macarena la que les daba alegría. Para muchos la alegría fue ir ayer a un picnic. Imagínense ir a un picnic con un aguacero. Para muchos la alegría está en cosas superfluas, que son lindas, que se pueden disfrutar, otras cada quien las disfruta bajo riesgo espiritual. Pero nosotros vivimos en un mundo que nos engaña. Sea feliz, haga lo que quiera, haga lo que le dé la gana. Pero tenemos que hallar nuestro gozo en el gozo del Señor y en lo que el Señor se goza. Dice el verso 11 en la Nueva Traducción Viviente, dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. Y Dios quiere que usted desborde de gozo. La Nueva Biblia Viva dice el verso 11, les digo esto para que también tengan mi alegría y así su alegría sea completa. En un mundo donde la gente busca la felicidad, el gozo verdadero y no lo encuentra, Jesús es la única fuente relevante. Cuando hablamos de plenitud de gozo, estamos hablando de que la plenitud de gozo la encontramos al estar enfocados en el Señor. Enfóquese en el Señor. Si quiere vivir feliz, busque al Señor, enfóquese en Él. Adquirimos plenitud de gozo cuando estamos haciendo su obra, cuando estamos compartiendo su amor con otros, cuando estamos permaneciendo unidos a Él y cuando estamos atesorando y viviendo conforme a su palabra para hacer su perfecta voluntad. Así es como podemos vivir en plenitud de gozo. Juan 15:11 dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. El error, ayer un amigo pastor, publicó un meme, o hizo un meme, donde venía de un pastor moderno que dice, hicimos un show con luces 3D y no sé qué, para que el espectáculo atrajera a los incrédulos, y puso una frase de alguien, dice, es que la iglesia no está para atraer incrédulos con espectáculos, shows o esto, sino con el mensaje de la palabra, y eso a veces suena aburrido. Y yo creo que ni tanto de un lado ni tanto del otro.
La iglesia tiene que tener un balance. Tenemos que demostrar el gozo que hay en nosotros. No nos podemos caer en el error de atraer a la gente solo con shows. Y entonces hagamos la versión del picnic Tacacorí 2022 y entonces tratamos de hacer lo más parecido. Hasta podemos invitar a uno de esos cantantes que ahora dicen que es hermano de los que andaba ahí, dicen. No sé, no he escuchado su música de antes ni la de ahora. Pero a ver, es mantener un balance, porque la vida cristiana es una vida de gozo, de alegría. Encontramos el gozo y la alegría y la felicidad en otras cosas que el mundo. Evidentemente la encontramos en el Señor. ¿Quiere usted tener el gozo del Señor en su vida? Yo sí. Versos 12 y 13. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Verso 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Ven cómo a veces cogemos solo parte de las cosas que Jesús dice? Porque Jesús dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Él estaba hablando de lo que le iba a acontecer en poco tiempo. Yo los amo a ustedes, ustedes son mis amigos, voy a dar mi vida por ustedes. Y de una vez les dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Por quién murió Él? Por todos. ¿Quién desea a Jesús que sean sus amigos? Todos. ¿Cuál es la condición que nos pone? Guardar sus mandamientos. Él lo ha hecho todo. Y la parte que nos toca a nosotros es venir con humildad y reconocer que le necesitamos y que obedecer sus mandamientos entendemos que nos da vida. Verso 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Ustedes no son mis amigos porque ustedes quieren, es porque yo he hecho todo lo necesario, yo los escogí, yo los he llamado para que vengan y tengamos una relación íntima y dependan de mí y en mí encuentren gozo, felicidad, pero tienen una comisión. Dice, yo los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. El comentario bíblico contemporáneo dice esto: a la luz del pasaje se debería entender como fruto todo aquello que en el creyente es expresión de evidencia amorosa a la enseñanza divina, producto de la oración y que glorifica a Dios. Tiene que ver con el carácter, el trato a los demás y el testimonio que lleva a otros a conocer a quien su amor produce tal manera de vivir. Dios quiere que llevemos fruto y fruto en abundancia y que nuestro fruto permanezca. No es algo de vez en cuando, no, es algo cotidiano, día a día. Y termino con el versículo 17 que dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Él es la vid verdadera. Usted y yo somos sus pámpanos, sus ramas. Y somos llamados a mantener una conexión firme, a permanecer en Él y a dar fruto que glorifique al Padre, que le honre y que demuestre que somos la verdadera iglesia del Señor, que somos verdaderos cristianos, verdaderos discípulos. Vamos a orar.